Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy, 31 de mayo, estamos por iniciar nuestro segundo podcast, su podcast favorito, Creando Ideas. Hoy, bueno, nos presentamos nuevamente. Mi nombre es Adrián. Yo soy Juan. Y tenemos una invitada especial. Su nombre es Edith Cortés. Y bueno, ella nos acompaña hoy para hablar sobre el tema de la lectura en México. Bienvenida, Inés. Perdón, Edith, bienvenida, Edith. Oh, ¿qué pasa? Perdón, Edith, me quedé con Iniciando este nombre. bien con los invitados. Iniciando bien, como siempre, perdóname, Edith. Bueno, Edith no es cualquier Edith. Edith escribe para La Mejor Noticia, estudió letras hispánicas, letras italianas, está certificada en conocimientos del idioma inglés, así que nos va a poder aportar mucho para su mini podcast favorito. Y bueno, hoy vamos a empezar con su opinión. Edith, pues nuestra primera pregunta, y también para esto le voy a pedir a Juan que en cuanto termines tú nos apoye con su opinión, y después yo emitiré la mía. Edith, ¿tú qué papel crees que se considera importante para la lectura en nuestro entorno social? ¿Cómo ves a la lectura en ese sentido? ¿Qué tanto nos impacta? ¿Qué tanto nos ayuda? ¿Cómo lo consideras? Pues yo creo que la lectura siempre está en todo, ¿no? Desde que vas a tomar el camión para llegar a la escuela, al trabajo, tienes que ver cuál es el que vas a tomar. Entonces ya desde ahí empiezas a leer ya sean números o lo que trae en el cartelito para saber si es el que te va a dejar. Uh-huh. También en todos los productos que consumimos. O sea, lees la marca, lees si es el que quieres, si es del sabor. Y quizá yéndonos un poco más hacia la literatura, a veces, pues, desde mi punto de vista, creo que no está tan bien visto que de pronto una persona lea, ¿no? Es como el nerd, el ñoño, a veces el que se quiere superar y que su entorno dice, como tú, ¿por qué? Uh-huh. Pero creo que siempre es como importante que cuando se ve algo que nos puede dar un beneficio, pues empezar como a dejar de lado todas estas cuestiones de pronto que nos marginan, ¿no? ¿Tú lees algo en especial, algún género que te guste? Sí, me gusta mucho el terror y también leo mucho a los clásicos. Ok. Otro aplauso, la verdad. Sí. Perdón, Juan, es que hoy estoy muy emocionado con el tema de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tan relacionado estás con la lectura? Pues mira, fíjate, justo hoy terminé este libro, más bien es una novela gráfica, se llama Mouse. Ok. Y la verdad está muy, muy fuerte cómo narra la situación, de cómo se vieron, algo así como diferentes experiencias de la Segunda Guerra Mundial y sí, lo recomiendo muchísimo si tienen la oportunidad de leerlo. Okay. Y bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que coincido con Edith, o sea, la lectura siempre está ahí, quieras o no, estamos ahí practicando, aunque sea lo mínimo, como comentaba, para ver qué camión tenemos que tomar, checar, no sé, algo en específico en algún producto o simplemente para seguir las instrucciones, ahí estamos practicando la lectura. Uh-huh. Y bueno, ya puede depender si vas un poco más allá, si ya te dedicas a leer un libro o ya, no sé, ya te dedicas profesionalmente a esto. Pero, sí, perdón. Digamos que puede estar influenciada directamente con el espacio en el que estamos inmersos, digámoslo así, podría ser en la parte laboral, en la parte académica, o sea, diferentes escenarios. Y siento que también, pues no tal vez como un tema tabú, pero platicábamos también, sí hay lectura en México, sí hay gente que lee, pero también no nos hemos puesto a pensar directamente en este punto de qué es lo que se lee. Entonces, por eso le preguntaba ahorita a Edith,
bueno, también, por ejemplo, por su formación, ella qué género le gustaba, qué es lo que le atrae más. Tú, por ejemplo, en qué estás más enfocado? Qué te atrae más para leer? Pues yo creo que por eso me llevo muy bien con Edith, porque igual me encanta leer cosas de terror, cosas clásicas. Y ahorita le estoy dando un poco de oportunidad a lo que es novela juvenil, porque incluso es algo muy interesante. No sé si te ha pasado, Edith, que dentro del grupo que no se tiene como que el hobby o el hábito de leer, Ajá. como que dicen, ay, es que tú solo lees novela juvenil, no es lectura, es que tú solo lees y no es considerado como que lectura. Igual como les comentaba de Maus, es una novela gráfica y en los foros que estoy para conversar de libros y todo eso, dicen, ah, es que tú lees novelas gráficas, lees cómics. Y me O quedo sea, de, como que Ajá. demeritando eso, ¿no? Como que no es lectura. sí, sí, es muy raro cómo se mueve ese entorno. Hay mucho respeto, la verdad, eso Ajá. sí, pero es muy raro cómo te clasifican a partir de lo que lees. Y es como que, pues se supone que, no sé, la verdad, en teoría somos pocos y de estos pocos como que nos estamos haciendo subgrupos. No sé tú cómo ves, Edith. Sí, es como lo que comentaba Adrián, ¿no? O sea, ¿qué leemos? ¿Qué Y leemos? sí, como bien mencionas, a partir de lo que lees te empiezan también a juzgar, ¿no? Porque tampoco falta la persona de buenas intenciones Sí. que te recomienda algún libro de superación personal, ¿no? Y tú, no, eso no lo leo, eso no es lectura, eso no es literatura. Y Sí, claro. como tú bien mencionas, Juan, tenemos que enfocarnos pues más en lo que, en esos pequeños grupos que se están conformando de lecturas y empezar a dejar de hacerlos menos por lo que leen o por lo que les gusta leer. Porque también nos falta el que, no, pues yo nada más, no sé, leo a Stephen King, ¿no? Y te Ujú, dice, no, eso tampoco es lectura, ¿no? Eso es horrible. ujú. Yo de él nada, aunque sea considerado por muchos un buen autor. Pero en esta parte, Edith, ¿crees, bueno, tú, por ejemplo, por tu formación, obviamente, pues tienes mucho más como bagaje, no sé cómo decirlo, en cuestión de lectura, pero, por ejemplo, volviendo a esta parte de decir de los gustos, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía, yo leo mucho poesía, escribo poesía también, no como tal, a lo mejor, digamos, como de manera tan seria o diga, ajá, tan estricta, pero me gusta mucho escribir y leo mucho poesía. Retomando esta parte, como vincularlo, lo que decíamos el podcast pasado con el estatus social, tú, Edith, que estás como más adentrada en esta parte, ¿creerías que tal como el dicho de eres lo que comes, eres lo que lees? No, no creo que seas lo que lees. No. ¿Qué, ¿Cómo crees que impacte esta parte? O sea, de qué manera, o sea, lo que leemos está influenciado a través de qué, cómo lo concibes tú? Yo creo que la lectura te ayuda de pronto quizá a afrontar ciertas situaciones que puedes tener en ese momento de vida o que vas a tener en algún punto. Por Ujú. algo también se dice que no es lo mismo, no sé, leer El Principito a los 10 años que leerlo a los 15, que leerlos a los 20, Sí. que siempre te va dando como una lección distinta. En ese sentido, eh, pues sí creo que, o sea, los libros y la lectura en general te ayudan en algún punto de tu vida o te dan un bagaje cultural o lingüístico muy, muy amplio, Y pero no, no creo que te defina. ok. Claro, yo he visto que muchas personas dicen que tal vez no tienes como la oportunidad de viajar, pero a través de los libros puedes realizar esto. La verdad, o sea, te Ujú. vas imaginando muchos escenarios. Sí, pues es que sí hay, como les digo, no, o sea, sí hay lectura en México, sí se lee, pero, o sea, volviendo a esa pregunta de qué es lo que se lee, eh, El libro pues, vaquero. el libro vaquero. Yo tengo Este, una pregunta sobre eso, sí, perdóname. No sí, sé si tú me puedes ayudar. Yo no me acuerdo en dónde lo vi, pero estaba leyendo qué pasó en México en cuestión de la lectura, cómo se pierde ese lazo que teníamos. Y si mal no recuerdo en el artículo que leí, venía que a partir de las novelas, estas como chiquititas,
muchas personas tenían el hábito de leer, pero hubo un tiempo de nuestro, sí, no sé cómo decirlo, De nuestros en los tiempos. últimos años, ajá, como que fueron desapareciendo estas novelas, cómics y todo eso, estas lecturas fáciles de llevar. Y a partir de eso se fue perdiendo el hábito de la lectura. También vi que también muchas personas que estaban en casa, en este caso, que era muy común ver a las amas de casa que tenían este hermoso hábito de leer su novela. Y no sé si es cierto, Edith, o tú qué opinas, cómo es que perdemos este hábito, cómo México pierde ese amor a la lectura. Pues la novela gráfica no es, o sea, un género tan nuevo. Yo creo que se empieza a perder el hábito de la lectura a partir de que es más fácil ver la televisión, escuchar la radionovela. O sea, ya no tienes que estarlo leyendo ni gastando en, no sé, a la semana comprar tu novela gráfica, sino que ahora ves, o sea, prendes la televisión y pones tu telenovela, que creo que empiezan como desde las 12 del día, ¿no? Ujú. Sí. Y yo siento también que tiene que ver con esta parte, como dices tú, de hacerlo fácil, o sea, la parte de quitarme un poco el trabajo y hacerlo lo más ligero que se pueda. Y siento que, por ejemplo, ahorita se da mucho, como lo decíamos también el episodio pasado, sobre las redes sociales. Creo que ahora es muy común que, por ejemplo, vemos alguna noticia y cual más la comparte, pero, o sea, no se mete a la liga a leer la noticia, o sea, se va por el encabezado y ya lo que el encabezado dice, pues ya yo lo demás lo imagino y lo comparto, pero ya no lo leo. Entonces, también esa parte creo que es importante, es no sé, a lo mejor lo podríamos manejar como el nivel de complejidad. Creo que también ya estamos como en un momento en el que no nos gusta hacer las cosas tan difíciles, entonces eh, como que lo que conlleve más trabajo, siento que es lo que vamos relegando más y lo que no hacemos. Eh, Justo con esta pregunta que le decías a Edith de por qué vamos perdiendo esa, pues sí, Fácil. ese gusto por la lectura, pues también nos llevaría entonces como a una pregunta, digámoslo así, contraria, que es ¿para qué leemos? O sea, lo que leemos, ¿para qué lo hacemos? Entonces les pregunto a ambos, ustedes, ¿para qué lo que leen, para qué lo leen? Si quieres empezar tú, Edith. Para saber más, para relajarme, para cumplir con la tarea, para cumplir con el ensayo, para cumplir con lo que nos dejaron. Ujú. Sí, claro, totalmente. Igual, yo creo que igual yo leo para relajarme. Últimamente lo he hecho. Bueno, yo empecé con el hábito porque tenía que escribir mi tesis y me di cuenta que era un desastre todavía lo soy, pero para empezar a escribir. Entonces dije, no, pues, o sea, lo más obvio que se me hizo es empezar de nuevo con el hábito de la lectura. Y bueno, yo lo inicié de nuevo con El Viejo y el Mar. Y me encantó esa historia, es súper cortita y la verdad, o sea, está muy bien escrita. Dije, no, pues de aquí me voy a seguir y seguir. Entonces yo lo tomé igual como como dice Edith, por una parte, digamos, algo académico, pero Ajá. ya a partir de esto yo como que ya le fui dando otro enfoque. Como la parte Igual yo creo que obligatoria. sí, algo que yo mismo me puse como que mi propia tarea, digamos, ¿no? Como si tienes que hacer esto, tienes que cumplir con tal, 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 tal. Pero creo que a partir de ahí ya no lo veo como que algo que tengo que hacer para pasar cierto reto o para pasar algo que me establece mi institución. Ujú. Entonces, yo creo que a partir de esto ya vas tomando como que el gusto. Igual, no sé, también lo que al inicio me cuestionaba mucho es que yo antes también tenía el hábito de la lectura, pero cuando iba a la secundaria nos dejaron leer 100 años de soledad. Ajá, Imagínate, o sea, y En sí. lo la máximo, secundaria. sí, imagínate. Entonces yo Yo ni a lo sabía mucho leer, ya ¿no? casi, es que desgraciadamente sí, o sea, lo único que había leído yo creo que fue el Charlie y la fábrica de chocolates. Y eso Ajá, era como lectura grupal de, ya sabes, el clásico. A ver, tú lees de aquí hasta el punto. El que está atrás lee de aquí hasta el punto. O lee el ajá. párrafo tal. Entonces imagínate al momento que me llegó este libro,
Dije, no manches, o sea, ¿soy muy güey o qué anda conmigo, no? ¿Por qué no le entiendo? Y a partir de ahí como que me quedé traumado de que es que yo no sé leer, yo no comprendo lo que me quieren decir, entonces Ujú. si no lo entiendo, vas perdiendo como que ese gusto. Y de ahí también tengo otra pregunta, entonces, ¿cómo podemos iniciar para, para generar o para poder volver con este hábito de la lectura? Porque en la cuestión, no sé cómo está ahorita en las escuelas, pero yo me acuerdo que eran así libros fuertes o Sí. que te exigen un nivel de comprensión. Y la verdad, si no tienes este hábito, pues no, o sea, igual. ¿Cómo podemos iniciar? Tal vez en la escuela o en el hábito personal. No sé, Edith, ¿tú qué me recomendarías a mí que yo no, que apenas voy a agarrar un libro? Yo creo que pedir la opinión de alguien que le gusta leer siempre es como muy importante, pero siempre enfocándonos en lo que quiere leer Ujú. el lector. ¿A qué me refiero? Si es alguien que apenas está iniciando y hace muchísimo tiempo que no lee o solo ha leído lo que le dejan por obligación, hay que preguntarle qué tipo de series le Ujú. gustan, qué tipo de películas, qué es lo que ve en la televisión, qué es lo que le gusta hacer de manera cotidiana y a partir de ahí empezar a recomendarle. También los que venden en las librerías saben muchísimo, Sí. o sea, no están ahí nada más porque pues eran los mejores calificados o no había nadie Ujú. más. Eh, Hasta donde yo recuerdo y sé, sí haces como un tipo de examen de aptitudes para ver en qué área de las librerías es en donde te van a acomodar. Ujú. Entonces, los que saben pues bastante de literatura los ponen ahí y preguntarles también nos ayuda a empezar a expandir nuestros hábitos de lectura. También a los que trabajan en las bibliotecas es muy bueno, pero pues a veces no tenemos tantas bibliotecas tan cerca. Sí. No sé ahí ustedes qué piensen. Creo que sí hay Yo, como por toda la ciudad, por un trabajo que he hecho, pero no, no siento que estén tan bien equipadas o tan bien atendidas. O no se habla o de difundidas, ¿no? dónde está, ¿no? Exacto. Y es que siento que también tiene que ver con esta parte de, como dice Edith, de limitar la lectura a la obligación. Creo que mucho de la educación en México tiene que ver también con ese rezago en el gusto por la lectura, porque mucho de lo que se nos ha dejado leer en la parte académica, pues es esto, o sea, es obligatorio. Entonces, creo que el hacerlo obligatorio le quita lo divertido y hasta cierta parte, pues limita, porque el que te, sí, o sea, el que te obliguen a realizar algo, pues creo que rara vez puedes encontrarle un gusto a eso, ¿no? A menos que seas muy masoquista, pero creo que no es como lo común y siento que esta parte de la escuela sí tiene mucho que ver en el gusto por la lectura. Creo que no Ujú. hay, bueno, yo que, o sea, me desenvuelvo en esa parte del ámbito escolar, siento que sí le falta muchísimo a la promoción de la lectura, pero como una promoción de la lectura, digámoslo así, asertiva, o sea, que sí le llame la atención a los niños, porque también he escuchado mucho como estos comentarios de, es que sí puedes leer, pero si nada más lees como por gusto, o sea, es decir, si lees nada más lo que te gusta, pero no lo que te deja algo, bueno, o sea, como que se maneja así, ¿no? Aunque yo siento que todo lo que lees te deja algo. Pero a lo que voy es, si esto no te ayuda para un trabajo, para un escrito, para lo que sea que hagas, entonces es como un poco de pérdida de tiempo. Entonces siento que se ha manejado mucho así, que si no te deja algo, o sea, si no te contribuye a crecer como que en esta parte social, académica, laboral, no es entonces tan bueno para que lo leas. Y siento que pues eso nos limita mucho sí, en el gusto por la lectura. No sé ustedes que si lo habían visto así o crean que tiene algo que ver la parte de la escuela. No sé ustedes cómo vean. Yo creo que, o sea, sí está bien que te dejen lecturas, pero lecturas cortas
y que no sean con un lenguaje tan complicado. Claro, O sea, lo que comentaba Juan de te dejo leer 100 años de soledad y en 15 días me entregas un reporte, Sí. pues no, ajá, no tiene ningún sentido. O sea, no es un libro que tú digas se lee de una sí, sentada. no te exigen. Pero hay algunos que sí son muy cortos, que son clásicos y que sí puedes pues dejar un trabajo o que les va a aportar algo a los chicos. Lo que yo hice en algún momento cuando di clases en secundaria era comentarle a los chicos, vamos a tener que leer. Y ya sabes, el ay, no, y por qué, y bla, bla, bla. Y les dije, bueno, ¿y qué les gustaría leer? Les di 3 tópicos y ya ellos escogían. Y de ahí 3 tipos de lecturas para que ellos decidieran. O sea, también como empezar a darles cierta libertad, pero hay que comentarles un poco de qué va la lectura. Sí. Si tú nada más dices, ay, les voy a dejar este porque es clásico, y tú quizá ni siquiera lo has leído, pues entonces no tiene mucho sentido y empiezas a fomentar que les guste leer algo. Claro, sí. Sí, yo creo que pasa mucho eso que como que, sí, es que yo me pego mucho con este trauma o ejemplo que tengo de 100 años de soledad, porque yo me acuerdo que en ese tiempo, la verdad no sé ahorita cómo esté la onda en la escuela, en la secundaria, pero me acuerdo que eran libros chonchos que te exigían como dice, no los puedes leer de una sola sentada y te exigen un nivel de comprensión. Igual, lo que comentabas es que solo tienes que leer, digamos, artículos científicos porque esto te va a dejar. Y no tienes que leer, volvamos con lo de Stephen King, esto porque nomás es pura fantasía, son cosas que ni siquiera existen. No sé Ajá. si ustedes han leído It, eso. No, yo no. No, ese no lo he leído. Bueno, bueno, va a haber un spoiler. Hay un apartado que se me fue el nombre de la chica del grupo, pero el chiste es que, tal cual como lo mencionan en la película, esta persona es como que sometida por su pareja y se queda hasta ahí en ambas películas. En el libro te comentan, ¿sabes qué? Mi pareja me pegaba, mi pareja me hacía sentir mal, pero lo que me gusta es que el autor retoma todo esto que había el conflicto de las mujeres sobre el machismo y sobre la pelea del feminismo en los años 80. Entonces, un hecho histórico lo relaciona a la historia. Y no es solo como que este libro, sino que varios libros se agarran de ahí como que hechos históricos, las novelas históricas, retoman esos sucesos y ya van creando historias. Y a partir de eso, pues tú ya vas conociendo más y más de cómo era ese entorno, cómo era ese tiempo, algún problema, digamos, un conflicto social. Y la verdad, o sea, yo creo que eso está magnífico, porque dices, entonces sabía esto. Bueno, yo me quedé con este libro ahí, digo, es que no manches, o sea, dice mucho más, pero a partir de los años 80 y ahorita en la época que estamos viendo, cómo se ve este problema, y parece que fue ayer, o sea, te quedas, es que cómo no hemos evolucionado para poder combatir esto. Entonces, yo creo que ahí ese es un ejercicio de reflexión, yo creo que ahí ya te estás aportando para que tú investigues más, y yo creo que, como lo decíamos, no lo ves tan obligatorio y tú ya por ti mismo vas generando un pensamiento crítico. Ajá, y yo creo que en ese sentido también, o sea, el profesor que tengas y que te dejó leer quizá este libro, te podría decir, el contexto era este y ahora cómo lo ven desde ahorita, porque si tú lo lees quizá como alguien más joven, no creo que todos hagan esa relación Sí, de, claro. sí, desde ahí empieza el feminismo y aquí lo seguimos, pero un profesor que sepa también de literatura, porque también luego hay cada monstruo de profesor que tenemos en secundaria, Ujú. Saludos, eh, Elvester, que ¿no? te puede relacionar y te puede empezar a contextualizar sobre por qué pasaba eso en el libro y cómo lo ves ahorita. Y ahí tú también ya te quedas como con ese gusanito de, mira, este libro trae como una pista, quizás si me voy Exacto, con este sí, otro, me diga algo distinto, algo que no conozco. sí. No, y como tú comentabas, saber del tema y estar abiertos, porque igual yo recuerdo que platicaba con un chico que va, creo que en la secundaria y la prepa, si mal no recuerdo, nos comentaba, yo reprobé mi clase de literatura, pero ¿por qué? Leí el libro, di una opinión muy diferente a la que tenía mi maestra y me reprobó por eso. O sea, la maestra decía que tenía que verse así y no había otra forma.
Ajá, desde la Yo creo, perspectiva de Sí, ella, ¿no? exactamente. Entonces, si te quedas con eso, dices, ay, ya no voy a leer porque todo lo que digo, no sé, es un ejemplo muy tonto. Todo lo que digo, todo lo que opino es una babosada. Entonces, yo no sirvo para esto y ya voy a dejar esto por las buenas y mejor me dedico a otra cosa. Entonces, yo creo que sí, lo que comentaría, hay que ser muy abiertos, hay que tener, es muy, muy rico tener opiniones diferentes porque tal vez algo que tú lo veas como perfecto, digamos yo que estoy leyendo, que leí y te digo, no, es que es la mejor historia de terror del mundo. Y llega otra persona, ¿sabes qué? A mí no me gusta porque tiene mucha paja, o sea, describe muchísimo las cosas y nomás para echar un megachoro y tener Alargar, un... ¿no? Sí. Ujú, exactamente. Y yo me puedo poner, no, es que no es cierto, Stephen King es el mejor y es que tienes que hacer esto, pero me cierro. Entonces yo creo que sí es muy importante tener esa mente, la mente muy, muy abierta. Muy bien. Ok, bueno, ya estamos casi sobre tiempo. Creo que sí es importante hacer esa parte de reflexión sobre lo que implica la lectura, no nada más en desarrollo, pues sí, laboral o académico, sino como que también nos deja una parte, pues lo podría decir hasta espiritual en nosotros. Y me gustaría que cerráramos con alguna recomendación de algún libro que hayamos leído recientemente o que estemos leyendo y pues su opinión final sobre este tema, que también nos da para muchos más videos, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces me gustaría preguntarles su opinión, con qué cierran y alguna recomendación que podamos hacer. Si quieres empezar, Edith. ok. Pues yo recomiendo que todos aquellos que se dedican a la educación, sea cual sea la materia, intenten fomentar la lectura. Y si es algo que a los chavos les gusta como literatura juvenil, pues también está bien, o sea, que comiencen a leer con lo que ellos quieran y de ahí irlos enganchando. Y como recomendación, yo recomiendo, eh, pues no sé, tengo como muchos títulos en mente, pero les recomiendo que empiecen a leer a Edgar Keret. Es buenísimo, cualquiera de sus libros. Son cuentos muy cortitos y yo creo que los van a enganchar, los van a hacer pensar muchísimo. Edgar Keret. Sí, Ok, muy bien. Ok, no le he leído, lo voy a buscar. ¿Tú, Juan? Pues recomendaciones igual, yo creo que si vas a iniciar con algo que sea un tema que te guste, que te llame la atención. Tal vez muchas veces leemos o buscamos algo que está de moda, como me acuerdo que en la época de las 50 sombras de Grey, que todo el mundo decía, no, es que era lo máximo. Y en ese tiempo yo Crepúsculo. trabajaba en una tienda que vendía libros, que usas un saquito rojo y ves unos búhos, ya saben cuáles son. Saludos. Slim. El chiste es que yo veía gente muy emocionada con el libro, que se los llevaban el paquete y todo esto, y a las 2 semanas o 3 semanas te lo regresaban, porque decían, es que no, esto no me gusta. Entonces, no sé, no hay que confiarse por las cosas que están de moda o que la gente habla. Y, y como comenté, o sea, si te llama la atención Stranger Things, si te llama la atención, no sé, hechos históricos, pues buscar algo que a una persona, o igual ahorita tenemos esta facilidad de los videos, recomendaciones de libros sobre ese tema, y darle una oportunidad. Y como recomendación, yo voy a recomendar este libro que se llama El murmullo de las abejas. Eh, lo recomiendo primero porque también, bueno, es otro tema, pero muchas veces he escuchado, ay, es que este libro lo escribió un mexicano, una mexicana, no lo voy a leer. Esta Ok. persona, esta escritora es mexicana y la verdad me encantó la forma como narra el libro. Está en la época de la Revolución Mexicana y lo que tal vez les enganche es que en este libro se habla un poco sobre la peste española. La peste española es algo muy similar a lo que estamos viviendo ahorita y lo interesante es que te cuentan cómo estaban encerrados en su casa, en cualquier parte, en una hacienda, y cómo perdieron contacto del mundo. Ujú. Y te das cuenta que ahorita la situación que estamos y las facilidades que tenemos en Internet, la verdad nos ayudan muchísimo.
y reflexionas porque estas personas, bueno, es una novela, es pues fantasía, pero es muy interesante ese ejercicio que te comentan cómo sobrevivieron, cómo se distraían, qué pensamientos surgían a partir de que no sé si mi tía la voy a volver a ver, no sé si a esta persona siga viva o no. Entonces yo creo que tal vez con eso se puedan enganchar y lo más interesante es cómo termina este problema. Entonces el murmullo de las abejas. Ok. Bueno, pues como saben que a mí me gusta más como esta parte de la poesía. Uno de Paulo Coelho. A ver, Uno de échate Paulo Coelho. No, les voy a recomendar, bueno, a mí me gusta mucho Odín Dupeirón, que además de escritor, pues también es actor, director mexicano. Y tiene un libro que me gusta mucho, se llama Si nos tomamos un café. Son mucho de lo que está escrito ahí son vivencias propias de Odín y pues sí está mucho más apegado a esta parte de, pues sí, romántico, dramático, pero creo que vale mucho la pena. Tal vez no para iniciar tu hábito con la lectura, pero creo que sí te gusta esta parte del romance y desamor, pues lo puedes leer, yo creo que te va a gustar muchísimo. Y bueno, por nuestro podcast del día de hoy, Creando Ideas, nuestro segundo capítulo. Yo quiero Sí. agregar algo súper rapidísimo, que no me quiero ir sin darme esa duda. Edith, tú que estás en este ámbito, digamos, de manera profesional, muchas personas me han preguntado, ¿en México es posible vivir si me dedico en el ámbito de la lectura o como escritor? Sí, pero tienes que empezar a moverte desde ya, porque publicar un libro no es, o sea, no son hacer enchiladas desde que lo escribe, pero ya lo terminaste de escribir y de ahí hay que registrarlo. De ahí hay que mandarlo a editoriales para que sea publicado. Y las editoriales no se tardan una semana, no se tardan un mes. A veces se tardan hasta un año en que tu libro salga publicado. Ok, perfecto. Entonces, yo sí tengo 17, 18 años y acabo de leer, no sé, Stephen King y me quiero dedicar a escribir o igual como en el entorno que tú estás, en algo rodeado al ámbito de la lectura, sí es posible vivir de eso. Sí, pero primero obviamente tienes que picar piedra. Vale. ¿A qué me refiero? A que tienes que estarle buscando y a que seguramente vas a hacer muchos trabajos de a gratis para que conozcan tu trabajo. Vale. Pero pues creo que todas las artes estamos así. Sí, no sé si sea bueno o malo, pero sí. De ahí creo que sale el dicho al amor al arte, ¿no? Sí. Sí, gracias. Es que es una pregunta que siempre me preguntan y como yo la verdad no estoy tan sumergido en este aspecto, ya tenía ganas de responder esa duda. Pero ya, no vuelvo a interrumpir. Ok, bueno, cerramos con eso. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Nos despedimos. Yo soy Adrián. Yo soy Juan. Y hoy estuvo con nosotros Edith Cortés. Un aplauso y nos vemos. Por fin, algo de intelecto aquí en este. Sí, algo de cultura. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo sobre tips para ligar. No, no es cierto. Relacionado al ámbito de la lectura, ¿no? ¿Cómo ligar? Extraído de la lectura. Y bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco su asistencia y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Muchas gracias. Bye. Bye bye.